el doctor Gustavo López Orozco, quien nos trae el tema dopaje en deportistas de alto rendimiento y sus consecuencias médicas. Por favor, ayúdenme con un muy fuerte aplauso. Muchas gracias. Hola a todos, buenas tardes ya. Quiero, antes de iniciar mi plática, que es el tema de dopaje en deportistas de alto rendimiento, quiero sin duda felicitar a la doctora Dani López, que acaba de presentar este testimonio, también al doctor Edgar Díaz Soto, al doctor Daniel Sánchez, quienes son impulsores del tema de cardioprotección desde hace ya muchos años y que han trabajado arduamente para tener sitios cardioprotegidos en muchos lugares y salvar muchas vidas. Pero lo que hoy acaba de hacer la doctora Dani, que nos vino a platicar un testimonio que no es nada fácil y que no es nada sencillo, tiene mucho valor, y eso lo hace seguramente porque quiere que esto no siga pasando. Por eso es muy importante lo que ella acaba de decir, y es que unamos esfuerzos, que unamos trabajo, que unamos expertise, porque lo que el médico del deporte sabe hacer, el médico de urgencias no lo sabe hacer. Lo que el médico de urgencias sabe hacer, el médico del deporte le falta. Entonces, si hacemos sinergia, podremos salvar muchas vidas y podremos también evitar que estas cosas sucedan. Entonces, mi más entera felicitación para lo que acaban de hacer y le agradezco muchísimo. Estaremos trabajando de la mano para hacer de este proyecto una realidad. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor, otra vez a la doctora Dani y al doctor Edgar. Muy bien, bueno, pues quisiera situarlos a todos ustedes y preguntarles qué significa un deportista de alto rendimiento para un país, para una ciudad, para un estado y para un país. Y me gustaría que nos remontáramos a Sydney 2000 en una prueba de halterofilia en donde Soraya Jiménez gana la medalla de oro para nuestro país. Seguramente, bueno, veo mucha gente joven, a lo mejor todavía ni estaban, pero hay otros como los de allá atrás, como los ponentes, que no están tan jóvenes y que seguramente recuerdan ese momento y lo que hizo sentir no solamente a nosotros y a todo un país. Y si luego nos remontamos a lo que pasó con Guillermo Pérez, el taekwondoín, en el 2008 en Pekín, cuando gana la medalla de oro en menores de 58 kilos, y Antonio Rosique de TV Azteca empieza a describir lo que siente cuando le están entregando la medalla de oro. Todavía me dan ganas de llorar. Recuerdo ese momento en donde se me olvidó todos los problemas que tenía nuestro país y se me olvidaron todos los problemas personales que tenía, y recuerdo ese momento y me siento y me lleno de orgullo. No sé si recuerdan el momento en el que los jóvenes futbolistas en Londres logran el primer lugar en fútbol que nunca habíamos ganado en los Olímpicos, y recuerdo cuando estamos escuchando el himno nacional y estamos muy orgullosos de ellos. Entonces, ¿qué significan los deportistas de alto rendimiento para un país? Eso es algo que es muy importante. Doctor, ¿qué quiere y eso qué tiene que ver con su tema? El dopaje ha hecho que muchos deportistas de alto rendimiento pierdan su medalla, pierdan su campeonato mundial y pierdan todo el orgullo que ha sentido un país por ellos. Es por eso que es importante que hoy en Medicina del Deporte y en Medicina de Emergencias toquemos este tema. Por eso el día de hoy vamos a platicar en estos siguientes 30 minutos de qué se trata el tema del dopaje en deportistas de alto rendimiento. Estoy muy contento de participar el día de hoy con ustedes, sobre todo porque estoy del lado de grandes ponentes y de grandes personajes que han hecho de la medicina del deporte, de la medicina prehospitalaria y de la medicina de urgencias cosas muy interesantes. Quiero platicar acerca de los objetivos de esta sesión. ¿De qué vamos a platicar? Primero vamos a conocer cuáles son las reglas generales del dopaje. Segundo punto, vamos a identificar sustancias y métodos prohibidos. Vamos a revisar tipos de muestras y cadena de custodia, en donde voy a hacer una pequeña pausa, y vamos a analizar cuáles son las consecuencias médicas y éticas para nuestros deportistas si son sometidos a un tema de una trampa, a un tema de una aplicación de un medicamento que no está
regulado. Entonces vamos a empezar con el tema de doping y esta es la definición de doping, que es el uso de sustancias o métodos prohibidos que mejoran el rendimiento o ponen en riesgo la salud del deportista. O sea, no solamente es un método prohibido que mejora el rendimiento, también pone la salud en peligro y también ponen en peligro la ética de un deportista. Es por eso que esto cada vez está más controlado, más regulado y cada vez hay más métodos eficientes para poderlo controlar. El dopaje no solo mejora el rendimiento, también implica un riesgo médico y una violación al principio de ética y de equidad. Vamos a recordar 3 momentos del dopaje a nivel mundial. ¿Quién nos recuerda en el 1994 en el Mundial de Estados Unidos, cuando Diego Armando Maradona había tenido ya un problema en el 91 de dopaje y en el 94, donde estaban todos los ojos del mundo puestos en él, lo llevan, esa foto en donde lo llevan nuevamente a dopaje en su segundo partido y lamentablemente sale positivo a efedrina nuevamente, lo suspenden durante 14 meses y luego 4 años después vuelve a salir positivo, que le da fin a toda su carrera. El astro mundial, quienes de repente lo consideran como el mejor jugador de todos los tiempos, tuvo un problema grande de dopaje y no solamente eso, tuvo un problema médico posterior que al final de cuentas lo llevó a la muerte. Falla cardíaca secundario al uso de cocaína de una manera continua, un crecimiento del corazón de una manera importante, hizo falla cardíaca y después fue la consecuencia que lo llevó al final muy joven a la muerte. Entonces este es un caso de doping que sin duda pues lo conocimos todos y será reconocido durante mucho tiempo. El segundo caso fue Ben Johnson, este deportista de alto rendimiento, este atleta, quien en 1988 gana el primer lugar, la medalla de oro en los 100 metros, que es la carrera pues, que todos seguimos en los Juegos Olímpicos. Gana en los 100 metros, no solamente eso, rompe el último promedio que habían tenido y entonces se convierte en el mejor deportista de los Juegos Olímpicos, en el más reconocido. Se le hacen unas pruebas semanas posteriores y después de haber roto este récord sale positivo a un esteroide anabólico y obviamente le retiran la medalla, le retiran su nuevo récord olímpico y bueno, vuelve después, 8 años después, y vuelve a salir positivo en una segunda muestra y en una segunda prueba. Entonces, este gran deportista de los Estados Unidos pues termina con un escándalo. Incluso hay este libro que habla la carrera más sucia de la historia. Y bueno, el tercer ejemplo es él, que todos lo conocemos, Lance Armstrong, que gana múltiples veces la carrera de Francia, la Tour de France, y él tiene un dopaje sanguíneo sistemático y que ni siquiera fue reconocido durante sus competencias, fue reconocido mucho tiempo después. Entonces, el tema de dopaje en los deportistas de alto rendimiento es un tema de todos los días, es un tema que tiene una implicación médica importante, que tiene una implicación ética y legal importante, pero que va mucho más allá y que también tiene una implicación para todo un país o para todo el mundo. Ahora, existe algo que se llama uso terapéutico legítimo de las sustancias. Esto es un tema importante y es un permiso especial que permite a un deportista utilizar una sustancia que está prohibida, pero que la utiliza con un fin médico, ¿sí? Y eso se llama uso terapéutico legítimo en el deportista, pero tiene que tener ciertas características y ciertos requisitos. El primer requisito tiene que ser que haya una necesidad médica real y que el deportista documente que necesita ese medicamento para poder resolver su problema de salud. El segundo requisito para que entre dentro de este uso terapéutico legítimo es que haya ausencia de otra alternativa de tratamiento. O sea, no hay otra forma de poder mejorar las condiciones de salud, entonces podría ser autorizado el uso del medicamento. Tercera, que no hay
un rendimiento mucho mayor al resto de los deportistas que no lo utilicen. Y por último, que la dosis y que la vía sean las dosis y la vía correcta para su administración. Entonces no pierdan esto de uso terapéutico legítimo, porque esta podría ser muchas de las soluciones de los errores que se han cometido en doping en muchos de los deportistas de alto rendimiento. ¿Quién regula el doping? Lo regula la WADA, que es World Anti-Doping Agency, quien es el marco regulatorio de todo el tema del doping. Y bueno, hay un código mundial de antidopaje y esta lista se va sacando cada año se va actualizando, y esta lista, que la podrían encontrar en la parte inferior, viene el link de donde podrían ustedes encontrar el dato. Aquí esta lista es una lista completa de las prohibiciones que tienen los deportistas para utilizar en una prueba. Ahora, esta lista de prohibiciones del 2025 abarca 3 puntos que son fundamentales. El primero es las sustancias y métodos prohibidos para siempre. O sea, el deportista en ningún momento y en ninguna oportunidad puede utilizar este tipo de producto. Segundo, en esta lista vienen sustancias y métodos prohibidos en competencia. Los puedes utilizar fuera de competencia, pero en competencia no se pueden utilizar. Y por último, las sustancias prohibidas en ciertos deportes. Hay ciertos deportes que ciertas sustancias sí les dan un valor agregado y que sí les dan un beneficio a diferencia del resto de los deportistas. En esta revisión, aquí, en esta lista de prohibiciones del 2025, viene la lista completa de lo que no se puede utilizar o de lo que sí se puede utilizar si estás fuera de competencia. Ahora, les voy a poner un ejemplo de algunos de ellos, de sustancias que son completamente prohibidas. Por ejemplo, los estimulantes. Todos los estimulantes, como las anfetaminas o el modafinilo, ¿qué le dan a un deportista? Mayor estado de alerta y también le pueden dar mayor energía. Los esteroides anabólicos, por ejemplo, como la testosterona o la nandrolona, aumentan masa muscular y aumentan fuerza muscular. Por lo tanto, obviamente, los de halterofilia, por ejemplo, los luchadores, los boxeadores, obviamente no pueden utilizar esteroides anabólicos en ningún momento de su vida y tampoco en competencia. Lo que sigue serían las hormonas, como la eritropoyetina, la hormona del crecimiento, la insulina, aumentan la resistencia y también aumentan la recuperación de una manera más sencilla. Los beta-2 agonistas, como el salbutamol, como el clenbuterol, disminuyen la grasa y mejoran la ventilación de un deportista, y algunos diuréticos como la furosemida puede llegar a enmascarar algunas pruebas toxicológicas en el doping. Es por eso que está prohibido para el uso de estos diuréticos durante competencia. Entonces, este es un ejemplo de lo que nos marca este reglamento de sustancias y métodos prohibidos que no pueden utilizarse en ningún momento y que, bueno, le podrían dar algunas ventajas a los deportistas. Ahora, existen métodos de dopaje que no son farmacológicos. Esto está muy interesante. O sea, no hay fármacos, no hay sustancias naturales, hay algunos métodos no farmacológicos que pueden dar beneficio a un deportista, como lo que hizo Lance Armstrong. Transfusión sanguínea autóloga o heteróloga. ¿Qué es lo que hacen? Se retiran sangre, ¿sí? Se retiran sangre 3, 4, 5 semanas antes de la competencia, y durante la competencia se vuelven a poner su sangre para que haya más glóbulos rojos y para que haya mayor transporte de oxígeno, y esto le da a cierto deporte beneficios. Y son situaciones que no pueden ser detectables muchas veces en los doping. Y la heteróloga es que recibe una transfusión sanguínea de otra persona, que no es una autotransfusión, y que esto puede darle beneficios. Sin embargo, esta sí se ha detectado y sí ha tenido algunos problemas para algunos deportistas. Existen algunas otras cosas. Recuerden, esto tiene que ver con prestigio, tiene que ver con millones de dólares. Entonces, hay manipulación genética, puede haber manipulación celular, puede haber sustancias de diseño como la eritropoyetina. Si tú te inyectas eritropoyetina, vas a generar unas semanas posteriores mayor número de glóbulos rojos, algunos péptidos nuevos y novedosos, y algo que se llama microdosificación. Recuerden que en toxicología todo tiene que ver, o mucho tiene que ver con la dosis.
Decía Paracelso, nada es veneno y todo es veneno, todo dependerá de la dosis. Entonces, muchas sustancias no son detectables si la dosis no es terapéutica o supraterapéutica. ¿Qué es lo que hacen los deportistas? Microdosis de algunas sustancias que les dan beneficios que no van a ser detectables en el momento de que hagan la prueba y que eso puede darle beneficios importantes. Entonces podrían ser algunos de los métodos extra a los que conocemos que podrían ser términos de dopaje. Ahora, ¿qué tipo de muestra se utiliza en doping para hacer los diagnósticos? Pues puede ser una muestra sanguínea, pueden ser muestras de orina, podemos tener también muestras de saliva o podemos hacer también muestras de cabello. Y esto dependerá de la sustancia que estemos buscando y también dependerá de la búsqueda del tiempo para determinar en qué tiempo pudo haber estado determinado esta droga. Por ejemplo, el tema del pelo no necesariamente fue dentro de la actividad deportiva en ese momento en la competencia. Entonces, dependiendo de qué quieras medir y con qué tiempos quieras medir en retrospectiva, la prueba que tú hagas será la que te determine si hubo o no beneficios con alguna sustancia. Claro que con diferentes tipos de métodos analíticos. Ahora, recuerden que existe también falsos negativos y falsos positivos, dependiendo de la prueba que se realice. Existen algunas pruebas, un ejemplo fuera del deporte, pero un ejemplo en pruebas cualitativas, que son las pruebas de orina. En estas pruebas cualitativas tú podrías dar positivo a marihuana. Das positivo a marihuana, pero tú eres consumidor de AINES o de inhibidor de bomba de protones. Estas dos sustancias, estos dos medicamentos, te pueden dar un falso positivo a marihuana. ¿Sales? Este mensaje que les acabo de dar es un mensaje para la vida, ¿no? Si alguno de los chicos de aquí sale positivo para marihuana, pues entonces podremos decir, Doc, es que tenía un dolorón de rodillas, me tomé un naproxeno y luego me eché un omeprazol y pues seguramente por eso estoy saliendo positivo a marihuana. Y el ojo rojo es porque traigo una infección conjuntival, ¿no? Entonces, sí puede haber falsos positivos y también puede haber falsos negativos. Falso negativo, ¿cómo puede ser? Que yo ahorita consuma, haga mi prueba, me hagan inmediatamente la prueba y salga negativo porque fue en orina y todavía no la estoy eliminando. Ese puede ser un falso negativo. Es por eso que debemos de saber cómo hacer las pruebas y cuánto tiempo posterior de la competencia. Ahora, esto me voy a detener un poquito, que es la cadena de custodia. Y esto es relevante para el médico del deporte que esté el día de hoy aquí. El médico del deporte que esté aquí debe de cuidar a su deportista. Y una de las cosas que debe de cuidar es que cuando le hagan una prueba de doping debe de estar la cadena de custodia bien definida y bien creada, porque si se rompe esta cadena de custodia puede ser que haya sido adulterada la prueba y que eso sea lo que salga positiva del doping. En la cadena de custodia, ¿qué significa? Significa un proceso clave que garantiza la integridad y la trazabilidad de la muestra. El que hace la muestra y al que le hacen la muestra tiene que estar muy cierto de que la muestra debe estar bien tomada desde el principio hasta el momento en el que se hace la prueba y se dan los resultados. Si no podemos nosotros asegurar eso, entonces no es una prueba íntegra y no es una prueba que sea trazable. Entonces pierde toda repercusión legal. Por eso es importante que conozcamos como médicos del deporte o como deportistas que una prueba debe de tener consentimiento informado y que una prueba de estas debe de tener trazabilidad y seguridad en la prueba. ¿Cómo son estas pruebas? En la cadena de custodia, primero se identifica la muestra y se asigna un código numérico sin nombre del atleta y se llena un formulario para proteger la privacidad del deportista. O sea, quien va a trasladar la prueba y quien va a hacer la prueba no sabe de quién es el nombre del deportista que está haciéndole la prueba, solamente tiene un número. Esto es importante porque si no puede haber conflicto de interés.
Siguiente punto, dentro de esta cadena de custodia, los detalles del deportista. Aquí el deportista se registra los datos del atleta y proporciona la muestra. O sea, el deportista puede decir qué medicamentos pudo haber estado utilizando en estas últimas semanas, qué enfermedades tuvo, qué alimentos estuvo tomando para evitar que haya un falso positivo, y eso se registra en esta cadena de custodia. Luego vienen las observaciones del deportista. El atleta puede dejar constancia de cualquier irregularidad que haya habido en la toma de la muestra. A lo mejor yo, que soy deportista de alto rendimiento y que acabo de ganar el oro en los 100 metros y siento que me está haciendo trampa el país al que le gané, y es justamente el país anfitrión, y hay algo raro durante la toma de mi muestra, en ese momento, en ese tercer punto, yo le pongo ahí, no estuvo la muestra como tenía que ser tomada, me cambiaron el botecito, todo lo que vean anormal se determina antes de que se haga la muestra en la cadena de custodia. Después sigue la recopilación y el sellado. Se documenta la toma de la muestra, que sea de orina, que sea de sangre, que sea de pelo, y el sellado de las botellas en presencia del deportista y en presencia del entrenador. Se toma la muestra, alguien acompaña a la persona para que vea pues que la muestra es tomada de donde tiene que ser tomada y no sea adulterada, y luego se cierra y se sella delante del deportista y delante del entrenador. Y por último, el transporte y la recepción, en donde se registra la entrega de la muestra, el nombre del transportista y la recepción en el laboratorio con firmas y fechas correspondientes. Todo esto se llama cadena de custodia, y si se rompe uno de estos 5 pasos, entonces la muestra no puede ser utilizada para una toma de decisiones de doping y se tiene que repetir la muestra. Cadena de custodia, no lo olviden, todos los que somos médicos del deporte o que somos deportistas de alto rendimiento y que nos van a tomar una muestra, tienen que garantizarles una cadena de custodia. Bueno, muy bien, ahora quiero cerrar mi plática con 2 puntos de estos objetivos que nos habíamos trazado, y uno de ellos era que no solamente el deportista va a tener una parte positiva con aumento del rendimiento, también puede haber algunas consecuencias médicas. Y algunos ejemplos de estas consecuencias médicas pueden ser los neurológicos. El deportista puede hacerse adicto a la sustancia, puede tener grandes momentos de irritabilidad, e incluso algunas sustancias han demostrado que el deportista ha creado psicosis cuando utiliza de manera crónica ciertas sustancias. Sistema nervioso central se ve afectado con muchas de las sustancias. Ahora vámonos al corazón, arritmias cardíacas, hipertrofia, y de lo que nos han platicado en estos temas previos, muerte súbita. Y aquí está uno de los riesgos mayores para el deportista que utiliza una sustancia inadecuada, puede hacer muerte súbita con mayor probabilidad. Siguiente, riñón, rhabdomiólisis, lesión renal aguda. En lo endocrino, el paciente puede hacer infertilidad, puede hacer ginecomastia, puede ser amenorrea, sobre todo con el uso de los esteroides, y el paciente puede tener pues muchas consecuencias, sobre todo de tipo hepático, renal, metabólico, neurológico, cardiovascular y de tipo psiquiátrico. Entonces, las consecuencias del uso de sustancias indebidas puede traer consecuencias mediatas, inmediatas y a veces tardías. Y por último, me gustaría decir cuáles son las consecuencias éticas y legales. Y las consecuencias éticas y legales es obviamente que es una injusticia competitiva que alguien utilice doping, el daño a la reputación del deportista y del equipo médico. Esto es muy importante. Si nosotros como médicos del deporte no cuidamos todas estas cuestiones de dopaje para nuestro deportista, esto va a traer consecuencias para el atleta, va a traer consecuencias para la familia del atleta, va a traer consecuencias para la ciudad del atleta, para el estado del atleta y para el país del atleta. Entonces es muy importante que tomemos cartas en el asunto y que no caigamos en errores, porque la gran mayoría ha sido por cuestiones de errores. El uso terapéutico versus el dopaje intencional y las sanciones y pérdida de las licencias de estos personajes. Como lo vimos en la entrada de esta plática, Diego Armando Maradona no solamente perdió un mundial, no solamente perdió pues seguir siendo deportista de alto rendimiento, sino que perdió la vida, ¿sale?
y el resto de los deportistas también. Entonces sí es importante que nosotros como médicos del deporte empecemos a evitar estas consecuencias. Y por último, ¿qué es lo que debe de hacer y cuál es el rol del médico del deporte? Pues yo pongo estas 4, que sería educar a los atletas y a los entrenadores, que se actualizan en las listas de la WADA. Cada año esta lista va cambiando. Documentar los tratamientos, bien importante, por mínimo que sea. Todos los tratamientos deben de ser documentados y por último promover la salud versus mayor rendimiento. Muchas veces el mismo médico es el que promueve una sustancia prohibida para mejorar el rendimiento. La ética del médico del deporte debe de ser promover la salud y no promover trampa para mejorar su rendimiento. Bueno, nosotros somos la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia. Un porcentaje alto de los médicos que han estado aquí son parte de este proyecto, son parte de esta idea, son parte de este sueño que es la sociedad médica. Nosotros tenemos ya muchos años trabajando con ello y me gustaría invitar a cada uno de ustedes que son médicos, que son enfermeras, que son paramédicos, a que sean parte de nuestra sociedad médica. No sé si me puedas dar audio, por favor. Hagamos que las cosas sucedan en la Sociedad Colimense de Medicina de Emergencias, capítulo Colima. Hagamos que las cosas sucedan en el capítulo Nayarit. Hagamos que las cosas sucedan en la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia. Muy bien, bueno, pues es un proyecto en donde hay muchos líderes a nivel nacional, líderes de todos los estados del país, líderes que están haciendo y cambiando las cosas en la medicina de emergencias. No solamente son especialistas en urgencias, son también médicos intensivistas, también paramédicos, también enfermeras, también especialistas de otras especialidades y también médicos generales que trabajan en los servicios de urgencias. Estamos haciendo proyectos muy interesantes en donde estamos sesionando. Prácticamente cada semana tenemos sesiones de enfermería, tenemos sesiones de prehospital, tenemos sesiones del área médica y tenemos sesiones de muchas especialidades. La sociedad no solamente eso, tenemos grupos de interés en donde se hacen proyectos, en donde se rompen esquemas, en donde se crean estructuras, en donde se hacen proyectos de este tipo liderados por gente que lo ha hecho muy bien durante muchos años, en donde se están creando proyectos en donde hay sitios cardioprotegidos, se están haciendo nueva educación para las nuevas generaciones. Ahora ya no son sesiones de 60 minutos, ahora ya tenemos podcasts divertidos en donde se aprende de emergencias, tenemos publicaciones divertidas en donde podemos hacer de menos a más publicaciones hasta de alto impacto. Y bueno, tenemos simposios como estos que sin duda unen esfuerzos entre varias especialidades para mejorar la calidad de la atención en los médicos especialistas. Tenemos comunicados de prensa, nos preocupamos por nuestros gremios y bueno, hacemos comunidades de muchas de las especialidades. Tenemos esto que se llama Emergiendo, que es un proyecto muy interesante de publicación de los paramédicos, enfermeras y médicos y bueno, tenemos una revista que tiene un peso muy importante a nivel internacional y que somos la segunda revista de mayor impacto en toda Latinoamérica y que tenemos un proyecto muy interesante. Ahora, ¿qué está haciendo la Sociedad Médica de Emergencias? También está haciendo campañas de prevención. Y esto es muy importante porque el médico de urgencias se tiene que salir ya
de su sala de urgencias y tiene que trabajar fuera de la sala de urgencias para evitar también que sucedan estos incidentes. Y campañas como estas, en donde nos unimos al gobierno, empezamos a trabajar con ellos para hacer cosas diferentes y evitar que estos accidentes sigan pasando, pues hacen la diferencia en muchas vidas y en muchas familias. Total, no pasa nada. Hasta que pasa. Súbele a la seguridad. Bájale al riesgo. Ponte a salvo. Muy bien, hay que proyectar estas ideas y hay que hacer que sigan creciendo. Muy bien, bueno, pues tenemos capítulos estatales en donde hacen proyectos interesantes. Tuvimos en Medical Expo en Jalisco, en Guadalajara, y bueno, pues el capítulo estatal de Jalisco, junto con el doctor Daniel Sánchez, pues ganaron un premio por el buen proyecto y por el buen trabajo que hicieron en esa expo. Entonces, hagamos que las cosas sucedan en la medicina de emergencias en nuestro país, hagamos que las cosas sucedan en la medicina del deporte en nuestro país, unamos esfuerzos, trabajemos en equipo y cambiemos a nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Gustavo López Orozco. Un tema muy interesante, sin duda algo que aprender, ¿no?, de la cadena de seguimiento. Aquí le hago entrega de parte del Comité de Medical Expo 2025, su reconocimiento. Por favor, ayúdame con un muy fuerte aplauso.